edición de Recuento Fútbol, el deporte rey como lo quieres ver. Hoy hablaremos sobre el Venezuela-Colombia que se estará disputando el día de hoy desde el Estadio Monumental de la ciudad de Maturín, el estado Monagas, en Venezuela. El compromiso de la última jornada entre Venezuela y Colombia, la Vinotinto contra el tricolor cafetero. Colombia ya clasificada, dirigida por Lorenzo, enfrentará a su similar de la Vinotinto, dirigida por Fernando El Bocha Batista. Batista que buscará derrotar a Colombia hoy para buscar el repechaje, un repechaje que le dará a Venezuela una posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo, un repechaje que sería histórico para la Vinotinto y que hasta ahora no ha logrado jamás en su historia. Un compromiso por la última jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, que tendrá a estos tres países por primera vez siendo sedes de una Copa del Mundo. Canadá por primera vez en una Copa del Mundo como sede, Estados Unidos en su segunda, mientras que México ya sería la tercera. Un mundial que se disputará en CONCACAF, que no ocurría desde el año 1994 cuando Estados Unidos organizó dicho torneo. Lo que hay que mencionar del partido de hoy entre Venezuela y Colombia es que el historial entre ambas selecciones jugando en suelo venezolano es el siguiente. El primer compromiso que se disputó fue en 1979, cuando Venezuela era local en el Estadio Olímpico de la UCB, se enfrentaba a la selección colombiana, un resultado bastante sorpresivo para la época, ya que terminaron empatados a un gol por cada lado. Luego en 1985 Venezuela volvió a enfrentarse a Colombia en una eliminatoria, esta vez desde el Estadio Pueblo Nuevo en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, un resultado que también quedaría igualado, pero esta vez a 2 goles por ambos lados. 2-2 quedó el compromiso entre la Vinotinto y la tricolor cafetera. En 1996, por primera vez en su historia, Colombia derrotaba a Venezuela con un resultado de 0-2 o 2-0 en un partido que sería histórico. La generación dorada, aquella generación dorada de Colombia, encabezada por Carlos El Pibe Valderrama, daría mucho de qué hablar en aquel compromiso, una victoria que sería la primera hasta ahora y que sería la primera y única en una eliminatoria jugando en suelo venezolano. Ya en el siglo XXI, Venezuela volvería a enfrentarse a Colombia y en el 2001 Venezuela empataría a 2 goles en un resultado que bastantes personas les llamó la atención, porque Venezuela comenzó ganando el partido 2-0 y en los últimos minutos Colombia logró empatar contra todo pronóstico, un resultado que le costó la cabeza al aquel entonces el seleccionador colombiano y que favoreció mucho a una Venezuela que en ese momento tenía como director técnico a Richard Páez Monzón. Pasaron los años y en el 2005 dos resultados bastante sorpresivos, y es que Venezuela empató 0-0 con Colombia, una Venezuela que venía con muchos lesionados en aquella oportunidad y que lamentándolo mucho fueron algunos de los puntos que le terminaron costando rumbo al Mundial de Alemania 2006. Un resultado que no favoreció a ninguno de los dos equipos y que al final, como les comenté, terminó siendo uno de los puntos negativos que sufrió Venezuela en aquella segunda vuelta rumbo a Alemania 2006. También Colombia, ese empate no le benefició de nada porque terminaron quedándose fuera de la Copa del Mundo de Alemania. Luego llegaría el año 2009, donde por primera vez en la historia Venezuela derrotaba en suelo venezolano a Colombia con goles de Nicolás Micu Fedor y un gol de tiro libre de Juan Arango desde el estadio CT de Cachamay en el estado Bolívar, en la ciudad de Puerto Ordaz. Venezuela derrotaba a Colombia por primera vez y hasta este momento único. El entrenador de Venezuela en aquel momento era César Farías. 4 años después, en el 2013, Venezuela volvería a derrotar a Colombia, esta vez con gol de Salomón Rondón batiendo a David Ospina, un resultado que ayudaría muchísimo a recuperar las
energías y sobre todo el ánimo de una selección venezolana que venía golpeada luego de perder 3-0 en la fecha anterior contra la selección de Argentina en el Estadio Monumental de Núñez. Ese resultado ayudó a que Venezuela llegara a 15 puntos y que derrotara a la selección de Pekerman, que venía en un gran momento en aquella oportunidad. Después de ese resultado del 2013 vendría el buen momento de Colombia jugando en suelo venezolano, porque Venezuela no volvería a ganar en su suelo hasta la fecha, no ha vuelto a ganar en territorio local. En el caso de Colombia ha sido todo lo contrario, ha sumado puntos en Venezuela y volvió a ganar en Venezuela, como fue en el año 2017 cuando empataron en el estadio de la ciudad de San Cristóbal en Pueblo Nuevo, el estadio de Pueblo Nuevo, 0-0, un resultado favorable para aquel momento para los dirigidos por José Pekerman, y un resultado que no ayudó mucho a lo que fue aquella pésima eliminatoria para Venezuela rumbo a Rusia 2018. Luego, 4 años más tarde, después del 2017, llegaría el precisamente 5 años más tarde, en el 2022, Venezuela cerraba la última jornada de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, cuando se enfrentaba a los dirigidos por Reinaldo Rueda en el CT de Cachamay. Venezuela jamás había perdido hasta la fecha jugando con Colombia en ese estadio, y Colombia, con gol de James Rodríguez, lograría derrotar a Venezuela. La Vinotinto perdería aquel día, dirigidos por José Pekerman. No pudieron conseguir aquel triunfo en la última jornada, un resultado que, aunque le benefició a Colombia, no logró la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar. Resultados que pasaron en contra, resultados que terminaron siendo favorables en este historial de juegos en Venezuela. Pero también hay que hablar del historial de los últimos 5 partidos, un historial que ha beneficiado mucho a la selección cafetera, un resultado que desde el 2016 las cosas cambiaron totalmente para el cuadro tricolor, porque desde el 2016 hasta la fecha Colombia no ha perdido con Venezuela, algo que del 2009 hasta el año 2015 en partidos oficiales la historia no era así. Y es que desde el 2016, con aquel resultado 2-0 desde Estadio Metropolitano de Barranquilla, con goles de James Rodríguez, hay que decir que la historia cambió para Colombia en cuanto al historial de los últimos 5 partidos. Y es que Colombia logró desde aquel 2016 en adelante obtener los siguientes resultados. Les mencioné el del 2016, 2-0 ganó Colombia en aquella oportunidad, un partido muy curioso en donde James Rodríguez y Carlos Vaca fallaron un penal cada uno, y que tenemos en nuestro canal de @recuento deportivo en YouTube para que puedan ver aquellas fallas que tuvieron aquellos jugadores ante el portero Dani Hernández. Otra cosa que hay que mencionar, y es que vinieron los resultados del 2017, que ya lo mencioné, el empate en San Cristóbal, luego vino el triunfo 3-0 contra Venezuela en el Metropolitano de Barranquilla nuevamente, pero esta vez dirigidos los colombianos por el técnico portugués Carlos Queiroz, que se enfrentaba a un viejo conocido de él, que fue precisamente su ayudante técnico, como fue el señor José Peseiro, duelo de portugueses dirigiendo a estas selecciones bolivarianas, 3-0 con goles de Duan Zapata y entre otros que aparecieron en aquella noche donde no había público debido a la pandemia que se vivía en todo el mundo. 3-0 2020, luego vino el 2022, resultado que ya les comenté, 1-0 ganó Colombia. Y el último resultado de eliminatoria fue el de la primera jornada rumbo a esta Copa del Mundo que se va a disputar el año que viene, con gol de Rafael Santos Borré. Colombia ganó 1-0 en el Metropolitano de Barranquilla. Un récord de Colombia jugando en los últimos 5 partidos,
de 4 victorias y un empate contra la Vinotinto. Los goleadores de esta eliminatoria actual entre ambas selecciones son los siguientes. En el caso de Salomón Rondón, él tiene 5 goles, le metió un gol a Paraguay en la segunda jornada de la eliminatoria. En la cuarta jornada le anotó a Chile y luego marcó goles ante Argentina, Perú y Bolivia. En el caso de Luis Díaz, tuvo su noche mágica, como algunos lo llaman, cuando le metió aquel doblete a Brasil en aquel triunfo histórico en el Metropolitano de Barranquilla, con goles de Luis Díaz. 2-1 derrotó Colombia en aquella noche. La noche de Luis Díaz, 2 goles, luego marcaría uno a Perú, otro a Chile, nuevamente le anotaría un gol a Brasil, pero esta vez en tierras cariocas, luego a Paraguay en aquel triunfo de visitante, y hasta ahora el único que tiene Colombia en esta eliminatoria, y el gol del empate contra Argentina cuando visitó tierras albicelestes. 7 goles tiene Luis Díaz en esta eliminatoria, mientras que Salomón Rondón tiene 5. En cuanto a los asistidores de esta eliminatoria, tenemos a Jefferson Soteldo con 4 asistencias, una ante Chile, una ante Argentina, una ante Paraguay y otra contra Chile jugando en suelo chileno. Mientras que James Rodríguez tiene 5 asistencias, una ante la selección de Uruguay, una ante la selección de Colombia, una ante la selección argentina, una ante Chile y otra contra la selección de Brasil en tierras cariocas. En cuanto a las porterías en cero en esta eliminatoria, los porteros Rafael Romo y Camilo Vargas han destacado muchísimo en sus respectivas selecciones. En el caso de Rafa Romo, le dejó el 0 a Paraguay, a Chile, a Ecuador, a Uruguay, a Perú y también a la selección de Bolivia. En el caso de Camilo Vargas, en la primera jornada de esta eliminatoria le dejó el 0 a Venezuela, a Chile en 2 ocasiones, una en el 2023 y otra en el 2024, a Paraguay y a la selección de Bolivia en la jornada anterior. En cuanto al historial de local de Venezuela y el historial de visitante en la actual eliminatoria, hay que decir que Venezuela ha jugado 8 partidos, tiene 4 triunfos, 4 empates, 0 derrotas, 9 goles a favor y 2 en contra. En el caso de Colombia tiene 8 partidos jugados, una victoria que ya la mencionamos, que fue contra la selección de Paraguay con gol de Luis Díaz, 4 empates y 3 derrotas. Tiene 6 goles a favor y 8 en contra. El historial de juegos en el Monumental para la selección de Venezuela. Venezuela ha jugado 10 veces en el Estadio Monumental de Maturín. En el primer compromiso que disputó en este estadio por eliminatorias fue en aquella goleada 5-0 a Bolivia. Luego disputó en segundo partido contra Perú 2-2, un resultado que pudo haber sido una victoria para Venezuela, pero que el equipo dirigido en aquel momento por Ricardo Gareca reaccionó y le empató en los últimos minutos a Venezuela. 2-2 quedó el compromiso en aquel año 2017. Luego en esta eliminatoria, a partir de esta eliminatoria, Venezuela haría de local en el Estadio Monumental y obtendría los siguientes resultados: 1-0 contra la selección de Paraguay, 3-0 contra Chile, 0-0 contra Ecuador, 0-0 contra Uruguay, 1-1 con Argentina, 1-1 contra la selección de Brasil, 1-0 contra Perú y 2-0 contra Bolivia. 10 partidos disputados a Venezuela, 5 victorias, 5 empates, 0 derrotas, mantiene un invicto en este estadio, jamás ha perdido la Vinotinto y Colombia tratará el día de hoy de acabar con esa racha, así como lo hizo en el año 2022 cuando terminó ganándole a Venezuela en el estadio CT de Cachamay, donde jamás había ganado Colombia, y que en aquella oportunidad con el gol de James Rodríguez, Colombia le quitó no solamente esa racha de Venezuela, sino que los derrotó para acabar de una vez por todas con la sequía de años sin ganar en suelo venezolano. Venezuela además tiene 16 goles a favor y 4 en contra jugando en el Monumental de Madrid. Y esto ha sido todo el recuento
en cuanto a los datos del Colombia-Venezuela, el Venezuela-Colombia, la Vinotinto contra el tricolor colombiano.